Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Chile. Aunque aplazada su votación en el Senado, el acuerdo de Asociación Transpacífico TPP-11 mantiene en alerta a sindicatos, organizaciones políticas y sociales. Para unos es una gran oportunidad de negocio, para otros una evidente pérdida de soberanía. Lo analizamos. En noticia Brasil, hasta en los últimos días de campaña, la nación se debate entre 2 modelos de país diametralmente distintos. Según las encuestas, Luis Ignacio Lula da Silva podría ganar en primera vuelta, pero de ser así se mantiene el interrogante. ¿Jair Bolsonaro reconocería resultados? Analizamos este escenario. En noticia Rusia, el gobierno avanza en medidas jurídicas para la adhesión de las regiones de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, después del triunfo del sí en sus referendos respectivos. Occidente lo considera una farsa, alimenta el apoyo bélico a Ucrania y sus mercenarios y hace silencio sobre el ataque al gasoducto Nord Stream. Lo analizamos. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Chile, se pospone en el Senado la votación del TPP-11 por petición de la coalición Apruebo Dignidad, mientras que el gobierno gestiona las llamadas cartas laterales que apoyan la iniciativa de este tratado transnacional. Vamos a verlo. El Partido Comunista y el Frente Amplio lograron que se postergara la votación en el Senado del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, que lleva 4 años en espera para su aprobación. El TPP-11 es un tratado de supuesta integración económica plurilateral en la región de Asia-Pacífico que busca unir a 11 países para promover una integración económica, establecer marcos legales para el comercio, facilitar el comercio regional y promover el crecimiento sostenible. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, realizó la solicitud de una segunda discusión del proyecto para que no se votara aún. Argumentó que es el Ejecutivo el que debe decidir sobre las relaciones exteriores y no el Senado. Enfrentemos esta discusión el día lunes sin imponer arbitrariamente una votación de este tratado que al forzarlo de esta manera se le está restando legitimidad y obviamente provocando una controversia en todo el país. La polémica se genera por declaraciones del hoy presidente Gabriel Boric en 2011, en las que afirmaba que la discusión del TPP-11 era inaceptable en momentos que el gobierno de Sebastián Piñera solicitaba al Senado su discusión inmediata. En la sesión parlamentaria de este miércoles, el senador socialista Alfonso de Urresti señaló que es inconducente la aprobación del Tratado Económico y se preguntó qué sucedió para que algo que era mayoritariamente rechazado por la centroizquierda hoy sea impulsado por el gobierno de Boric. Y me gustaría saber si el presidente efectivamente va a depositar, si se aprueba, va a depositar este proyecto o vamos a esperar la side letter eternamente. Porque eso también es claridad. Y el gobierno y el presidente tienen que dar certeza, certidumbre respecto de lo que quiere. Y no esta situación que termina siendo un conflicto interno de quienes apoyamos el gobierno. Con la medida dilatoria utilizada por Apruebo Dignidad, quedó en agenda que el próximo lunes los jefes de bancadas deberán buscar unanimidad por sí o por no, o elegir si vuelven a discutir la votación del TPP-11 para la semana. Activistas medioambientales han protestado contra el TPP-11, reclamando que atenta contra la soberanía ambiental del país, que intervendrá en la configuración de las políticas públicas y dejará a merced de transnacionales la economía del pueblo. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Cuello, diputado del Partido Comunista de Chile. Nos acompaña desde Viña del Mar. Diputado, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Tatiana. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia del sur.
A usted muchas gracias. En su interpretación, ¿usted cómo describe este TPP-11, este Acuerdo de Asociación Transpacífico? Bueno, este es un tratado que sin duda tiene efectos económicos que a nuestro juicio no son muy relevantes, porque Chile hoy día es un país que tiene un sinnúmero de tratados de libre comercio con muchas otras naciones, con muchas otras economías, y por lo tanto, desde ese punto de vista, este tratado no incorpora un valor a nuestra economía. Es muy marginal lo que suma. Entonces, el tratado el TPP-11, en definitiva, es un acuerdo multilateral, económico, pero sobre todo político, porque contiene ciertas previsiones en materias regulatorias, en materias de las empresas públicas, en materias de resolución de controversias, y todas ellas son regulaciones normativas que sin duda limitan el ejercicio soberano y sobre todo la definición soberana de un modelo de desarrollo. En particular, es un tratado que es perjudicial para nuestro país en un momento en que el proceso constituyente está aún inconcluso, porque sabemos que se perdió recientemente un plebiscito, pero eso no significa que este proceso haya concluido. Es más, hoy día estamos, las fuerzas políticas democráticas estamos impulsando un nuevo acuerdo para tener un nuevo órgano constituyente, una nueva convención que, por supuesto, entregue las bases para un cambio sustantivo, estructural del modelo económico, y eso se limita o se restringe la posibilidad de avance con este TPP, y por lo tanto por eso nosotros nos oponemos como a Prodignidad a que este tratado prospere. Creo que esa es la gran, ahí está el fondo del asunto, es decir, cuál es la implicancia política del tratado y no la implicancia económica. Desde el punto de vista económico, apenas un 36% de los productos que pueden ser beneficiados por la rebaja de aranceles van a ser objeto de exportación, y dentro de eso hay muchos productos que son, por ejemplo, lácteos, carne, es decir, son productos que no tienen valor agregado, y ahí está la esencia del asunto, porque en definitiva hoy día lo que requerimos nosotros como chilenos es un modelo de desarrollo que aspire a agregar valor, aspire a dejar de exportar materias primas, productos sin valor agregado, a dejar el extractivismo sin desarrollo, y por lo tanto eso implica también tener un nuevo rol del Estado, lo que por supuesto queda muy restringido de aprobarse y de avanzar y ser depositado el TPP. Sí, diputado, quienes lo acompañan, quienes insisten en que debe aprobarse rápidamente y no darle más dilaciones, después de que hace 4 años fue aprobado en Cámara de Diputados, ahora falta Senado, dicen que es lo mejor que le puede pasar al país, que es una verdadera frontera hacia la negociación, hacia el nuevo desarrollo del país, y que se necesita de una manera prácticamente urgente. ¿Qué sectores son esos? ¿Quiénes están detrás de esos que dicen esto políticamente en el Senado? Bueno, acá hay que identificar dos sectores o dos fuerzas políticas que son distintas. Primero, por supuesto, está la derecha económica, porque es un tratado que sin duda beneficia, sobre todo más que a los estados, beneficia a las transnacionales, protege a las transnacionales, y por eso que la derecha económica está detrás del impulso de este tratado. Pero también hay diferencias que son públicas, que son notorias, que son evidentes, que hay que reconocer entre las fuerzas políticas que hoy día integramos el gobierno del presidente Gabriel Boric. Por un lado estamos como Prodignidad, Frente Amplio, Partido Comunista, quienes nos oponemos a este tratado, pero también hay sectores de la socialdemocracia que lo han impulsado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que acá, en definitiva, se ha empujado el tratado por parte, sobre todo, de algunas fuerzas que están dentro del gobierno, de la socialdemocracia, pero esto se ha hecho de una forma que ha sido poco articulada. En definitiva, creo que, por supuesto, en toda coalición de gobierno hay diferencias de todo tipo, pero el problema es cómo procesarlas, y acá creo que no han sido procesadas de forma adecuada porque no se han conversado previamente estas diferencias en torno al TPP. Entonces, en definitiva, cada cual, ha hecho su papel de acuerdo a su propio interés, y eso creo que nos complica porque, en definitiva, dificulta el avance, más bien dificulta la articulación de la coalición de gobierno en esta materia que es tan relevante para Chile. Entonces, eso es el plano político, esa es la realidad hoy día, pero al respecto, claro, existen algunas alternativas que son la negociación de las 6 letters, de las cartas laterales, que sobre todo apuntan a desmontar aquellos componentes de resolución de controversias que
históricamente que está demostrado, que es evidente que han beneficiado a las empresas transnacionales y casi nunca a los estados. Entonces, ahí hay una materia que está pendiente, que la está hoy día conversando el gobierno, pero lamentablemente también hoy día se ha desafiado el gobierno en el Senado, puesto que este proyecto no tiene urgencia. O sea, primero no está en el programa de gobierno, no está en ninguna parte del programa de gobierno, y en segundo lugar tampoco tiene urgencia desde el punto de vista parlamentario. Acá en Chile, el presidente de la República es quien tiene el impulso legislativo. Claro, entonces, pero aquí el Senado ha impuesto su tramitación. Pero aquí permítame preguntarle, diputado, ¿cómo evalúa usted la postura del gobierno, del presidente Boric, de su vocera, además del gobierno? No está en la agenda del gobierno, pero tampoco dicen no al tratado, al TPP-11. ¿Cómo evalúa usted esto que parece tal vez, o por lo menos hacia afuera, confusa la postura del gobierno? Claro, es que como le digo, acá existen dos posiciones dentro del gobierno, o más bien dentro de la coalición que compone el gobierno en relación al TPP. Y por supuesto que eso implica también que hay una fuerte presión política y además que hay que considerar lo siguiente. Si bien el presidente Boric ganó con una amplia mayoría en la elección presidencial, a nivel parlamentario no tenemos hoy día una fuerza mayoritaria. Estamos en una debilidad. En el Senado, por ejemplo, hay un empate. Hay un empate teórico porque en definitiva a veces ese empate también deviene en una fuerza minoritaria. Entonces hay una fuerte presión política y por lo tanto también hay que, en ese plano se entiende cuál es la actitud o más bien el camino, el curso de acción que ha ido tomando el presidente Boric. Pero sí lo ha dicho el presidente claramente que este tratado no está en nuestro programa. Pero sin duda que acá hay un elemento que es un elemento saliente dentro de la conversación sobre el TPP, que son los mecanismos de resolución de controversia que son estos tribunales inventados, que no son permanentes, que son ocasionales, accidentales, y que además, como digo, siempre han beneficiado a las empresas transnacionales. Entonces, justamente de lo que se trata es que el gobierno ha dicho ya, esto es posible que avance porque el Senado lo va a aprobar, es un hecho, o sea, es decir, más allá de que se haya pedido segunda discusión, en algún momento se va a aprobar, porque tiene mayoría quienes lo apoyan. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, en definitiva, lo que dice el gobierno es negociemos estas cartas laterales, estas side letters, para poder suprimir estos mecanismos tan gravosos, tan perjudiciales de resolución de controversias y que en definitiva, claro, limitan demasiado la soberanía. Entonces creo que ahí está lo que se está discutiendo hoy día, es el curso de acción. Ese es un punto crucial, pero recordemos que en el año 2019 Gabriel Boric decía que era inadmisible en ese clarísimo mensaje al entonces presidente Piñera que existiese este tratado, el TPP-11 Transpacífico, porque entre otras cosas Chile tiene acuerdos comerciales o esos llamados TLC con todas las otras naciones que hacen parte de este acuerdo. Así que resulta bastante paradójico que en 2019 diga esto y unos pocos años después el presidente plantea ahora que lo que hay que hacer es negociar. ¿Él, por ejemplo, podría no sancionarlo? Mire, hay varias alternativas sobre la mesa. Una alternativa es que el presidente retire el TPP del Congreso. Es una alternativa. Desde el punto de vista político es bastante complejo que lo pueda hacer, ¿ya? Eso es una opción. El otro camino es el que ha adoptado de negociar estas side letters y ahí se tendrá que ver en relación al resultado de las conversaciones, de las negociaciones, si eso no es pertinente que el tratado sea ratificado, sea depositado. ¿Por qué? Porque escuchaba recién en la nota de Telesur a un senador que planteaba la exigencia de plazo o certidumbre respecto del depósito o la ratificación del TPP. Cuestión que en realidad a mí no me hace mucho sentido, porque si uno está negociando algo, no puede otorgar un plazo para poder ratificar un acuerdo. Es decir, si alguien va a comprar cualquier cosa, un auto, pero quiere negociar que sea de color rojo, no puede decir ya, igualmente lo voy a comprar. No, acá tiene que haber primero un resultado de la negociación y después decidir si el tratado se deposita o no. En consecuencia, acá el presidente de la República tiene hoy día la facultad constitucional, tiene la iniciativa, tiene el poder de ratificar o no, más bien de depositar o no un tratado. Eso lo puede hacer. Asimismo puede incluso retirarse de un tratado internacional el presidente de la República, porque es quien conduce las relaciones internacionales por sobre el Congreso. Esa es la facultad constitucional. Entonces, en definitiva, lo que puede ocurrir acá es que se negocien las side letters, pero que esa negociación conduzca a un resultado que tal vez no sea conveniente para los intereses de Chile. Entonces, eso es lo que hay que evaluar, pero evaluarlo con el resultado de la negociación, no antes. No puede, digamos, negociar, pero anticipadamente decir, igualmente lo vamos a depositar. Creo que eso
es contrario a la lógica política y por lo tanto aquí lo que puede pasar es que esto demore tiempo porque la conversación con los otros estados que forman parte del TPP, por supuesto que puede tomar tiempo y eso también significa tiempo para que el TPP finalmente sea depositado por nuestro país. Pero ¿cree usted en todo caso que en el Senado pasará el día que se dé la votación? ¿Cree usted, diputado, que tiene los votos y que puede convertirse en ley de la República? Efectivamente, lamentablemente, digo lamentablemente porque para nosotros este tratado es perjudicial y perjudica nuestra soberanía, pero lamentablemente en el Senado sí están los votos hoy día hoy mismo tienen los votos para que el tratado pueda avanzar, pero no, eso no significa que necesariamente el Estado de Chile vaya a depositar el tratado en función de que el Senado lo haya aprobado, porque como digo, es el presidente quien tiene la decisión final porque él es quien conduce las relaciones internacionales. Claro. Lo que está viendo acá es sencillamente que se otorgue más plazo y que el Senado no trate de imponer una decisión que tal vez no le compete demasiado, imponer una decisión al Estado de Chile en función de que estas conversaciones se desarrollen y se lleven a cabo y tengan algún efecto y alguna implicancia. Diputado, y detrás de estos senadores que tienen tanta urgencia en la aprobación de este TPP-11, ¿hay lobby transnacional? Yo lo desconozco, hay posiciones diferentes, creo que tiene que ver más bien con opiniones, con visiones políticas, ideológicas y también mucha presión de los ex cancilleres que estuvieron de algún modo involucrados en las conversaciones respecto de la génesis de este tratado y creo que ahí se explica mucho de lo que está ocurriendo hoy día. Creo que desde el punto de vista económico, como le mencioné al principio, esto no tiene un mayor efecto. Pero sí, y eso es lo último que quiero mencionar respecto a esto, es que en materia de soberanía, el TPP, por ejemplo, limita la acción de las empresas públicas o, por ejemplo, establece estas figuras de la expropiación indirecta. ¿Y qué significa eso? Que en definitiva cualquier regulación que tenga un impacto económico puede ser entendido por la transnacional como una expropiación indirecta o encubierta y eso al mismo tiempo significa un conflicto internacional, una controversia que debe ser resuelta entre el inversionista y el Estado. Y por eso que es clave la definición respecto de estos mecanismos, estos tribunales ad hoc que contiene el TPP-11 y que claramente benefician a estas empresas. Sí, de hecho, ahí en todo esto que usted nos está diciendo, bien valdría la pena recordar el sistema de atención de controversias que existe dentro de la Organización de Estados Americanos es absolutamente leonino para los estados porque al final de cuentas las corporaciones son las que siempre terminan ganando producto de todas las estrategias que arman y los miles de millones que incluyen. Valdría la pena tal vez en este momento recordar eso y lo digo además en la política interna chilena porque hay muchísimas causas que han avanzado de esta manera dentro de esos llamados acuerdos de controversias hoy en día. Sin duda, usted tiene mucha razón. Ahora, ¿tiene estas posibilidades de avanzar o no? Me refiero a esta negociación, a estos acuerdos bilaterales entre los países que son signatarios del TPP en relación a los mecanismos de resolución de controversia, es una cuestión incierta. Hay que ver cómo eso camina. Pero también es cierto que al final de ese camino tenemos también que evaluar si en definitiva esa negociación mitiga de alguna forma, restringe, neutraliza los efectos negativos de este tratado, este TPP. Creo que eso queda en la evaluación, pero por lo menos nuestra posición como Partido Comunista, como Pro Dignidad, es que nosotros estimamos que este tratado es perjudicial abiertamente para nuestra soberanía, para nuestro modelo de desarrollo y sin duda hoy día más aún cuando estamos en medio de un proceso que está abierto, está completamente abierto y que tiene que ver justamente con modificar esta estructura, este modelo económico neoliberal que ha perjudicado tanto a nuestra población. Hay una parte con respecto a la situación interna y lo vemos en dos orillas. De un lado, lo que se aspira a hacer con este acuerdo transpacífico, ese tratado transpacífico, y del otro lado la aspiración interna sobre la nueva convención. Hay un sector que dice lo siguiente, ¿podrá
eliminar reformas tan importantes como la desprivatización del agua, recordar que en Chile está en manos de privados, protección de semillas y se le daría paso a semillas transgénicas. Otras reformas que podrían poner en el centro la protección del medio ambiente. ¿Esto es así, diputado? ¿También lo contempla? Mire, por ejemplo... Porque es que el tema del agua en Chile realmente es fundamental y era una de las críticas que se tenía al texto de la convención. Justamente para allá iba, porque hoy día en este diálogo, donde están todas las fuerzas políticas participando en relación con darle continuidad al proceso constituyente, la derecha chilena, antes del plebiscito, tomó un compromiso, y ese compromiso era que se iba a seguir con este proceso, que iba a haber un proceso nuevo para elaborar una nueva constitución. Y en este contexto, hace poco publicó una propuesta, y esa propuesta contempla definir de antemano algunas materias en la nueva Constitución, y entre otras está lo que usted menciona relativo al agua. O sea, a ellos les interesa sobremanera que el agua siga siendo privada en Chile, que es una cuestión que es realmente una rareza jurídica, que este bien natural sea privado, pero les interesa muchísimo que el agua sea privada. Entonces, en definitiva, claro que es importante que esta discusión al menos se posponga, porque claramente podría haber un curso de colisión entre las definiciones regulatorias que están contenidas en el TPP, entre otras las que se refieren a las empresas públicas. Por ejemplo, acá nos afectaría en materia del litio. Nosotros queremos tener una nueva política de desarrollo en torno al litio, y eso quedaría sin duda constreñido por el TPP. Entonces, claro que lo que es correcto desde el punto de vista de respetar el mandato popular que se expresó en octubre del año 2020 en razón de tener una nueva constitución y elegida por un órgano democrático, es sin duda poder hacer esas definiciones estructurales, gruesas, de forma democrática y también de forma soberana, sin estar limitados de antemano, o sea, sin quedar amarrados a un modelo de desarrollo. Y claramente hoy día estamos en otro estado. Chile no es lo mismo que Japón en términos de su economía ni lo que produce. Entonces, por lo tanto, creo que también hay que tomarlo desde ese punto de vista, que este tratado sin duda podría beneficiar a otras naciones que están en un estadio mayor de desarrollo que el nuestro. Nosotros estamos sujetos a una forma de producción que sin duda no ha avanzado, que ha estado estancada durante décadas. Pues imagínese usted, y además se lo recuerdo a nuestra audiencia, que en ese TPP estaba incluido también Estados Unidos, y Estados Unidos hace 4 años decide retirarse. Pues no habrá sido porque sería lo mejor del mundo, porque si consideraría Estados Unidos potencia hegemónica que fuera muy bueno, pues realmente no se habrían retirado. Por último, viéndolo de una manera macropolítica, diputado, es la disputa en la que está el país actualmente. Un gobierno que desea unas formas de gobierno y de atención a la ciudadanía distintas por las que llega hace unos meses, pero una clase política ligada a los sectores transnacionales, pues que hacen todo lo posible por mantenerse. Lo que vemos también con respecto a esto es que hay estos dos modelos en pugna dentro del país. Sin duda, y es que esto se inscribe también en cómo se ha ido modelando el escenario político. ¿Por qué me refiero con esto? Es que nosotros, primero, tenemos un compromiso por una nueva constitución, primero. Y en segundo lugar, tenemos un programa de gobierno, que es un programa de transformaciones, que es un programa también que permite iniciar un camino de superación del neoliberalismo. Y eso significa reconocer derechos sociales, económicos, que hoy día no están reconocidos, no están garantizados. Y que explica, por supuesto, el estallido social, que explica la marginalidad, que explica las carencias en materia de salud, de educación, de pensiones. Entonces, frente a eso, por supuesto que existen fuerzas políticas y empresariales, grupos económicos que están hoy día resistiendo y han encontrado nuevas condiciones para poder impedir el avance de este programa de gobierno. Entonces ahí tenemos un desafío de construir una mayoría política, una mayoría social, para en definitiva avanzar con estas transformaciones que benefician al pueblo de Chile, que benefician a los trabajadores, a las trabajadoras. Y ahí tenemos, por supuesto, hay un conflicto abierto, porque naturalmente que los grandes grupos económicos que invirtieron muchísimo dinero, pero muchísimo dinero en la campaña del plebiscito de la nueva Constitución, bueno, porque sabían que eso en definitiva era un paso que les iba a significar perder ciertos privilegios. Y hoy día están en esa batalla continúa, esa disputa continúa, y hoy día estamos, por supuesto, tenemos el desafío de avanzar ahora en este programa de gobierno. Hoy día se va a anunciar, estamos discutiendo una reforma tributaria que va a implicar
un impuesto a los súper ricos, quieren aplicar un royalty de la minería, y todo eso va en beneficio directo de la gente, de la población, pero sin duda que hay ciertos sectores que no quieren soltar nada, que no quieren soltar ningún privilegio, y por eso que mantienen esta ofensiva contra el gobierno del presidente Boric, y también mantienen esta ofensiva por defender los intereses de las transnacionales, y en ese escenario se inscribe también esta discusión que hoy día estamos dando. Muchísimas gracias por ese análisis, muy interesante, diputado. Estamos pendientes de lo que suceda en próximos días, después de que leíamos por allí que el próximo lunes se reúnen las bancadas para discutir este tema trascendental. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, buenas noches. Hasta luego, gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, hasta en los últimos días de campaña, la nación se debate entre dos modelos de país diametralmente distintos. Según encuestas, Luis Ignacio Lula da Silva podría ganar en primera vuelta, pero de ser así se mantiene el interrogante. ¿Jair Bolsonaro reconocerá resultados? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. Tras la crisis ocasionada por el mal manejo de la pandemia COVID-19, el alto índice de desempleo en el país y la exacerbada deforestación de la Amazonía. Este 2 de octubre, el pueblo brasileño elige a sus nuevos representantes de Estado en elecciones generales en defensa de la democracia. Telesur te trae todos los detalles de este proceso electoral. Mantente informado a través de nuestra multiplataforma. Brasil Decide 2022. Solo por Telesur. No es cierto esa parte de no importa, la marihuana es más sana que el cigarro, no mata neuronas. Claro que mata neuronas, cualquier sustancia, alcohol, drogas, matan neuronas. Entrevista con Aisa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. En Noticia Brasil, la última encuesta confirma la posibilidad de que Luis Ignacio Lula da Silva obtenga un triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Atrás está el presidente Bolsonaro, lo que sugiere una elección polarizada en intención de voto y de proyectos. Vamos a verlo. Brasil vive una elección polarizada entre dos líderes capaces de mover masas y a su vez dos proyectos políticos completamente antagónicos. La disputa simbólica entre el arma de Bolsonaro y la L de Lula denuncia el récord en el porte de armas y creación de clubes de tiro durante el actual gobierno. Vemos una vulgarización y propagación ilimitada de armas de fuego y también de los clubes de tiros con objetivos muy evidentes de formación de pequeños grupos de paramilitares y milicias privadas. Mientras hoy no tenemos ninguna política de seguridad pública, tenemos esa realidad de propagación de armas de fuego para la población no policial, para individuos que no son de la policía,
Entonces, tenemos más individuos armados hoy que militares en nuestro país. Al otro lado, Lula propone retomar la inversión estatal sobre educación y cultura, derrumbando el techo a la inversión social implementado por el gobierno de facto de Michel Temer hasta 2036. Vamos a cuidar con cariño de uno de los mayores patrimonios del pueblo brasileño, que es la cultura. La cultura será tratada como un bien de primera necesidad porque ella alimenta nuestra alma. Necesitamos música, cine, teatro, artes plásticas, necesitamos más libros en vez de armas. Vamos a crear el Ministerio de la Cultura. Mientras el PT apuesta por un Estado fuerte para la reestructuración de la economía post-políticas ultraliberales, el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, aún insiste en profundizar la receta que se viene aplicando desde el cierre del mandato de Rousseff. El caso de Brasil es un caso clásico de mala gestión. Hay trillones de activos mal usados. Por ejemplo, hay un grupo de afuera que quiere comprar una playa en una gestión importante de Brasil y quiere pagar $1.000 millones. Entonces, llegas allá y dices, vamos a subastar esa playa. No se puede. ¿Por qué? Porque es de la Marina. Pero ¿cuánto recibimos por eso? Te responden que pintan una vez por año el cuartel de ellos de la Marina. Está muy mal gestionada la cuestión. Cuando es del gobierno, no es de nadie. La peor de las caras de la crisis económica es el hambre que sufren 33 millones de brasileños y tiene a más de la mitad de la población bajo inseguridad alimentaria. Brasil no está bien, pero cambiará. El nuevo gobierno cambiará a Brasil. Esperamos al PT. Por detrás del hambre está el modelo agrario que también divide aguas. Mientras Bolsonaro lo reduce al apoyo al agronegocio para la producción de monocultivos de exportación, Lula promete apoyo a pequeños agricultores, hoy responsables por la producción de alimentos para consumo. El modelo de desarrollo actual es responsabilizado por el hambre y a su vez por ser motor de destrucción ambiental a través de la extensión de las fronteras extractivistas. Un punto crítico que también causa dicotomía en relación a la política externa, dado que Lula prometió a líderes internacionales un ministerio de políticas indígenas y foco en el cuidado de la Amazonía. Lula tiene aquella vocación clásica de un país que hace mediación de conflictos, que está enfocado en el sur, que apuesta en el desarrollo, preocupación por la pobreza. No es el caso de Bolsonaro. Él abrió las puertas en Brasil para aquello que Naomi Klein llamaba capitalismo de desastre. Yo diría que hay varias áreas donde Bolsonaro cometió desastres, pero hay una de ellas que particularmente llamó la atención. Es la que se vincula a la Amazonía, las tierras indígenas, a la apertura para la minería. Ese fue el capitalismo literalmente de la barbarie, el capitalismo salvaje. Más allá de las diferencias programáticas, para muchos la elección del domingo será un plebiscito, donde también está en juego la Constitución de 1988 y la democracia aún joven en Brasil. Las personas se están movilizando, reuniendo en defensa de la democracia, de las políticas sociales que combatan el hambre, la protección del medio ambiente, de la Amazonía, de los pueblos indígenas, y es un movimiento que quiere también poner un basta en la violencia, que está siendo incentivada en un tejido social brasileño por las prácticas de Bolsonaro. Hay un esfuerzo muy grande para cambiar el gobierno, hacer un movimiento para cambiar la realidad política, económica, social y ambiental de nuestro país. Con la democracia preservada, quién sabe si podremos crear una nueva forma, un nuevo ecosistema. Al cierre de las campañas electorales, Lula continúa liderando todas las encuestas en intención de voto, seguido por Bolsonaro, y con chances de vencer en primera vuelta. Ignacio Lemus y Juliana Sif para Telesur. Esto es lo que está en disputa. Quedan solamente 3 días para que se abran los centros electorales. Próximo domingo, 2 de octubre, más de 160 millones de brasileños y brasileñas decidirán cuál será el futuro para su país. Vamos hasta Brasilia con nuestra enviada especial Adriana Sibori, porque esta noche, desde la tarde, había mucha expectativa por uno de los últimos debates presidenciales en los que asistía el expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Hola Adri, adelante, buenas noches. ¿Qué pasó? Hola Tatiana, es un gusto saludarte. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? En pocos minutos va a iniciar ese debate que en realidad tiene 7 candidatos para la presidencia, solamente que en 2 están puestos los ojos de todo Brasil. Antes que eso te voy a comentar, estamos en las calles de Brasilia. Acá se han reunido personas en uno de los locales
hacer una ronda de samba. O sea, la ronda de samba en Brasil generalmente se hace con amigos. Esta se hizo una ronda política esperando ver el debate en una pantalla gigante. Entonces están todos bailando samba hasta que empiece el debate alrededor de los músicos famosos aquí en Brasilia. Dicen ellos, entre las cosas que nos han dicho, bueno, después de una campaña tan violenta que ha sido esto, Tatiana, porque en realidad así lo han confirmado, así lo hemos visto, bueno, en redes sociales también. De hecho, hay gente que ha salido herida, hay gente que ha salido muerta durante esta campaña. Ha hecho toda una denuncia. Bueno, ellos quieren como destensionar todo esto y hacer un llamado a la paz con esto, viendo este debate de una forma mucho más, digamos, relajada, para ver lo que van a decir el candidato de su preferencia. Recordemos, repito, son 7 candidatos, pero los ojos están en 2. Lula da Silva es presidente de Brasil. Primero hace encuestas y, como tú bien dijiste al inicio de este contacto, la última encuesta da que podría ganar en la primera vuelta. Jair Bolsonaro, que va en segundo lugar con entre 17 y 10 puntos de diferencia. Lo interesante en todo esto, que en este debate van a tener 1 minuto para hacer preguntas y 3 minutos para replicar a través de un sorteo. Los mismos candidatos se van a hacer preguntas y se van a replicar. ¿Qué es lo que dicen los analistas, Tatiana? Que en este debate, por ejemplo, Lula da Silva va a hablar y va a querer hablar de economía y de cómo sacar al país adelante de ese hambre que tiene. 33 millones, si no me equivoco, decía Nacho en su nota que acaba de presentar. Y en definitiva, eso es lo que va a poner en cel. Por otro lado, Jair Bolsonaro, presidente, los analistas dicen que no saben cómo reaccionar porque de pronto es explosivo, que puede seguir ataques, puede hablar de corrupción o puede simplemente, como te digo, atacar a uno u otro candidato. El hecho es que lo que busca Jair Bolsonaro en este debate, dicen los analistas, es que ese abstencionismo se quede porque dicen que lo favorece a él, mientras Lula, el candidato con más intención de voto, lo que quiere es ganar ese abstencionismo. Dice una de las encuestas que el abstencionismo puede llegar al 10%. Bueno, la idea es ganarlo, pero otra de las encuestas también dice que el voto útil, ese voto de que una persona va a llegar a la urna, que ya tiene un candidato, pero llega a la urna y cambia de opinión, puede ser un 9% y puede decidir la elección en una primera vuelta. El hecho es que los ojos de hoy están puestos en ese debate nacional. Y ese debate va a dar seguramente en las últimas encuestas lo que puede ser la intención de voto final de este país, que va a ser publicada precisamente un día antes de las elecciones. Y ya de manera técnica, ya para finalizar, te comento que ya están las urnas electrónicas colocadas en los camiones que van a ser repartidas el día sábado. O sea, están los camiones, pero en camiones ya preparadas para ser repartidas el sábado. De ahí, en esos camiones están monitoreadas a tiempo real por un sistema desde el Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Superior Electoral de este país, para ver que no haya ningún problema. Son prácticamente 555 millones en todo el país de urnas electrónicas, Tatiana. Muchísimas gracias, Adriana. Vemos que en conclusión es un debate definitivo a solo unos días, unas horas de esta elección presidencial. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir a otro punto de Brasilia, la capital del gigante sudamericano, con Beto Almeida, compañero de labores, con quien vamos a analizar en los próximos minutos este escenario electoral. Hola Beto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Beto. 1, 2, 3, 4. Tenemos dificultades en la comunicación con Beto Almeida, nuestro compañero de labores. En los próximos minutos vamos a analizar lo que significa este momento, las posturas que tienen cada una de las campañas, el Partido de los Trabajadores y la coalición de movimientos y organizaciones de izquierda que lo acompañan, y quien ven ustedes en pantalla, el presidente Jair Bolsonaro, su partido y también una coalición de organizaciones de derecha que lo acompañan. Beto, ¿me escuchas? No logramos la comunicación con Beto Almeida. Aquí además es importante
recordar todo lo que está en juego. Hay 126 millones de personas que están en riesgo de padecer hambre, de las cuales 33 millones literalmente padecen hambre en esta nación suramericana. Además, hay 680.000 personas que murieron por la pandemia. Recuerdan ustedes que al principio de la pandemia, hace 2 años, el presidente Bolsonaro dijo que era una gripeciña. Bueno, ese es el resultado. Además, que evidenció el colapso del sistema de salud y también los procesos de corrupción al interior del gobierno federal. No logramos la comunicación con Beto Almeida, será para próximas emisiones. Les propongo otra pausa y avanzar así en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Rusia. El gobierno avanza en medidas jurídicas para la anexión de las regiones de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, después del triunfo de el sí en sus referendos. Occidente lo considera una farsa, alimenta el apoyo bélico a Ucrania y sus mercenarios y hace silencio sobre el ataque al gasoducto Nord Stream. Tenemos este escenario político en el análisis. Al volver, estamos en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Rusia, este viernes el presidente Putin, según se ha adelantado desde el Kremlin, firmará el proceso de anexión de 4 regiones que realizaron referendos para preguntar a sus ciudadanos si deseaban o no ser parte de la federación. Ante el triunfo del sí en Gerson, Zaporilla, la República Popular de Donetsk y Lugansk, el gobierno anunció que va a iniciar este proceso de adhesión bajo el programa de autodeterminación de los pueblos de Naciones Unidas. Habitantes de Donbass, Gerson y Zaporilla manifestaron un sí rotundo a la adhesión a Rusia, pese a los bombardeos por parte de las fuerzas ucranianas durante los 5 días de referendos. Observadores internacionales e independientes de 45 estados dieron a conocer un informe denunciando que en algunos distritos las Fuerzas Armadas ucranianas
fueron grabadas intimidando residentes y coaccionándolas para no participar en el proceso. Los presidentes de las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla pidieron al presidente ruso, Vladimir Putin, que proclamara la adhesión de sus regiones al territorio de Rusia. Los 4 territorios buscan con la adhesión a Rusia garantizar la seguridad de sus habitantes, defenderse de los actos terroristas del gobierno de Ucrania y de la OTAN, que suministra armas para el conflicto. Los referendos se prolongaron por 5 días. En Donetsk se impuso la adhesión a Rusia con más del 98% de los votos a favor. En Zaporilla se registró un respaldo del 97,79%. En Gerson, el 97,05% de los habitantes dijo sí. Y en Lugansk, la adhesión ganó con el 97,83% de los votos. Donbass era la región más poblada después de Kiev, capital de Ucrania, y poblada mayormente por rusoparlantes. Hace una semana el presidente Putin aseveró que no parará la operación militar hasta que sea liberada. Este camino inició en febrero pasado con la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk, reconocida por Rusia. La ciudad de Zaporilla tiene especial importancia porque allí está la mayor central nuclear de Europa y la tercera del mundo, que ha sido bombardeada reiteradas veces por las fuerzas neonazis ucranianas. En tanto, la región de Gerson es también una zona industrializada y con capacidad de producción energética. Allí parte de los hechos de la última jornada que todos los vamos a analizar en los próximos minutos. Para ello nos acompaña el doctor David Gómez Rodríguez, él es politólogo internacionalista. David, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, feliz de estar en las cámaras de Telesur para hablar con toda la audiencia de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Primera pregunta de coyuntura y tiene que ver con lo sucedido hoy. El presidente Putin firma lo que significa para Gerson y Zaporilla autorización, para plantearlo de alguna manera, de ser territorios independientes, es decir, está acompañando el proceso de referendo del que ya se conocen los resultados y la mayoría de la población de estas 2 regiones, más del 80%, dijo que anhelaba la anexión a Rusia. ¿Cuál es tu interpretación de lo sucedido hoy? Bueno, lo primero es caer en el terreno de lo conceptual, ¿no? Estamos hablando de la democracia, de la legitimidad del Estado, ¿verdad?, frente a sus ciudadanos, y también de una situación que se enmarca también en las relaciones de carácter internacional. Por un lado, avalar los procesos democráticos como mecanismos que utilizan los pueblos para su autodeterminación es fundamental. Y es por eso que la relación del mundo con estos procesos debería ser de carácter amistoso, de aceptación. En este sentido, hay una serie de contradicciones que ya desde Occidente se vienen asomando. La Unión Europea ya amenaza con sanciones en función de estas determinaciones que está haciendo el pueblo de Lugansk, que está haciendo el pueblo de Donetsk y las otras regiones que componen este decreto, en el que Rusia está asumiendo también un papel de carácter protagónico y donde además busca también garantizar la seguridad, la soberanía, la paz dentro de un territorio que ha sido además bombardeado por mucho tiempo gracias a las políticas que ha adelantado la capital, Kiev, el gobierno ucraniano, en contra de un pueblo que ha manifestado desde el punto de vista cultural, es importante rescatar esto, querer ser parte nuevamente del territorio de la Federación Pues es que rusa. es un pueblo rusoparlante que tiene además fuertes tradiciones culturales, históricas y sociales con la Federación Rusa. Pero fíjate que aunque se marca en uno de los principios de Naciones Unidas de la autodeterminación de los pueblos, la Unión Europea, como bien recuerdas, no lo reconoce, Estados Unidos no lo reconoce, la OTAN no lo reconoce y dicen que se trata de una farsa. Cuando vemos esto, dicen que no lo reconocen. Sin embargo, buscan que Naciones Unidas sí se pronuncie con respecto a otros temas para hablar de autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿ante qué estamos en el derecho internacional? Sí, es una evidente contradicción de los personeros que asumen las vocerías políticas por parte de estas estructuras que, si bien es cierto, son importantes para el mundo, han perdido su legitimidad y la seriedad frente a escenarios tan importantes como esto, como la resolución de conflictos internacionales. Es importante además destacar que no es posible que se puedan avalar intervenciones militares
permanentes por parte de Estados Unidos o hacer silencio por parte de estos mismos organismos, pero cuando se desarrollan procesos de participación democrática para la resolución de conflictos y para asumir además una determinación que un pueblo asume con una votación, con un sufragio, entonces sea condenado. ¿Por qué? Porque existe una política finalmente que divide al mundo entre buenos y malos desde el punto de vista ideológico. Se sigue manejando una lógica de la Guerra Fría y Estados Unidos, frente a este escenario de dominación sobre la Unión Europea y sobre las estructuras de la OTAN, pretenden seguir jugando a su hegemonía en todos los territorios del mundo. Sin embargo, y acuden a los principios cuando realmente les conviene. Bueno, generalmente nunca les conviene y siempre tratan de generar ese doble discurso, pero se ha visto en las últimas acciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, frente a los conflictos mundiales, tanto en el Medio Oriente como en lo que respecta a este ya muy renombrado conflicto entre Rusia y Ucrania, que esos conceptos no los respetan y que solamente los utilizan como una máscara para seguir garantizando una hegemonía, a pesar de que su práctica es contraria a la democracia, que es contraria al diálogo, que es contraria al entendimiento entre los pueblos y la cooperación para el desarrollo. Aunque esa es la retórica que profesan a nivel mundial. Vamos a ver cuál es la postura de Naciones Unidas. Hay un tuit de Antonio Guterres. Vamos a verlo. Él dice, los llamados referéndums en Ucrania se llevaron a cabo en áreas bajo ocupación rusa. No se les puede llamar expresión genuina de la voluntad popular. Cualquier decisión de Rusia de seguir adelante pondrá en peligro aún más la perspectiva de paz. David, ¿cuál es tu opinión acerca del papel que ha jugado Naciones Unidas en este conflicto? Bueno, tristemente las Naciones Unidas en los últimos años han venido perdiendo legitimidad frente a los conflictos o a la resolución de los conflictos internacionales. Y ha sido muy contradictoria y antagónica su posición cuando vemos conflictos en América Latina, como lo que se refieren a Venezuela, particularmente cuando intervienen y condenan escenarios en donde se ejerce la democracia por parte de los pueblos, pero hacen silencio frente a guerras. O cuando necesariamente hay que defenderse, pero aquí los vemos prácticamente sometidos a las decisiones de Estados Unidos. Sí, es que hablamos de una hegemonía imperialista y es por eso que los pueblos deben armarse de valor, ¿verdad?, para asumir justamente procesos democráticos que le permitan la autodeterminación. En el caso particular del pueblo de Donbass, del pueblo de Lugansk, es necesario reivindicar el hecho de que ya existe una relación histórica por parte de estos pueblos con Rusia, que fueron parte de la Unión Soviética, que han mantenido una relación desde el punto de vista económico, comercial y cultural, y que además ya existe un precedente con Crimea. Es necesario además ponerlo dentro del escenario del análisis, porque ya cuando vemos desde el punto de vista geopolítico la importancia que tienen cada una de estas regiones desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista energético e industrial, vemos que ya ha existido una política de relación con el centro de Rusia, con Moscú, en función de mantener una relación no solamente de amistad, en este caso de anexión, para poder garantizar la seguridad, porque allí es donde entra el debate sobre la legitimidad del Estado. ¿Cómo es posible que se pretenda reclamar una fidelidad del pueblo de Lugansk, de Donbass, con respecto al Estado ucraniano, cuando ha sido el propio Estado ucraniano el que ha generado conflictos bélicos y bombardeos contra el propio pueblo de estas regiones? El propio Estado ucraniano que ha maltratado a la población. He escuchado durante estos días algunos expertos, sobre todo en Europa, que dicen que estos referéndums debieron haberse hecho antes para que la población sufriera menos. ¿Usted qué cree? Bueno, ya hay el precedente. Crimea ya generó un referéndum y desarrolló a través de esa política la anexión nuevamente a Rusia. Rusia ya ha mantenido una política permanente de seguridad, pero además de desarrollo desde el punto de vista económico y de seguridad social sobre el pueblo de Crimea. Se construyó una gran obra de infraestructura que es ese puente que unifica ahora el territorio de Rusia con Crimea, y ahora con esta anexión de estas 4 regiones, pues se cierra un círculo desde el punto de vista geopolítico que va a permitir a Rusia también tener mucho más poder
haber control y garantizar desde el punto de vista de su seguridad nacional y desde sus intereses nacionales, pues mayor estabilidad. Por supuesto que no faltarán los que quieran sabotear todo este proceso desde el punto de vista político, desde las estructuras que ya conocemos como estructuras serviles al sistema imperialista dominante sobre el mundo, pero también desde el punto de vista operativo cuando van a seguir armando concretamente a Kiev, donde van a amenazar y ejercitar las sanciones económicas en contra de los proyectos importantes desde el punto de vista energético que está desarrollando Rusia, incluso saboteando estos proyectos, como es el caso de Nord Stream 2. De Nord Stream 2. De hecho, eso le iba a preguntar, porque Naciones Unidas y la Unión Europea hacen silencio sobre lo que ya se ha comprobado que fue un ataque, no fue un accidente, no fue una avería en el gasoducto, es que es un ataque, pero que no solamente afecta a Rusia, afecta a toda Europa, en particular a Alemania. Resulta bastante paradójico que sigan afectándose gobiernos y pueblos europeos en esta situación, pero además que se mantenga este nivel de silencio ante algo tan grave. Es que el proyecto de carácter económico y desde el punto de vista de la geopolítica de dominación, de hegemonía, desde el punto de vista comercial dentro de la región, es lo que siempre ha estado en el centro del debate en este conflicto. ¿Por qué? Porque han buscado todos los mecanismos desde hace ya más de 5 años para sancionar este proyecto y la última escalada y además el último paso que buscaron generar fue el conflicto bélico para sancionar concretamente a Rusia y al proyecto, cuestión esa que era lograron. La excusa. Entre otras cosas, decía hace muy pocos días el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que necesitaba más armas. Y se le envían más armas, en particular de Estados Unidos, de Francia y de Reino Unido. Pero no sé si usted o alguien realmente tenga el cálculo de cuánto deberá ya Ucrania a estas naciones, a la industria armamentística, por la cantidad de armas que les han enviado. No solamente lo que debe Ucrania, el impacto desde el punto de vista económico que está generando el conflicto entre Rusia y Ucrania, no solamente para Ucrania, sino para toda Europa y el mundo, es abismal. Estamos en las puertas de una crisis desde el punto de vista alimentario vinculado a la producción y la distribución del trigo en el mundo. También es importante destacar que las sanciones económicas son sanciones boomerang, que el pueblo europeo está sufriendo por las sanciones que hacen contra Rusia y que generan pues mayor pobreza, mayor pues costo para la vida y para el desarrollo social de aquellos menos favorecidos, que son la mayoría finalmente dentro de Europa. Claro, entonces, y ahora que viene el invierno, a pagar las facturas costosísimas en euros, en libras esterlinas, dependiendo de dónde estén, pero son más de el doble el costo de las facturas ahora que llega el invierno. Claro, y Rusia y concretamente Ucrania hipotecando su futuro, ¿verdad? Con Estados Unidos, apostando finalmente a un proyecto que es inviable para su nación, que es la adhesión dentro de la OTAN, que es una línea roja que no va a dejar en ninguna circunstancia el gobierno de Vladimir Putin, en concreto la nación como tal, el gobierno, el Estado ruso, que Ucrania desarrolle, por el peligro que constituye finalmente para la nación en términos de seguridad que Ucrania entre a la OTAN, pero además por el peligro que constituye también para el mundo, en el entendido que al romper los acuerdos y al romper los establecimientos de esas líneas rojas que las naciones y las potencias del mundo tienen, entonces entramos en una franca situación de peligro frente a una guerra nuclear, una tercera guerra mundial, que es lo que se ha venido avisorando y lo que se ha venido analizando por diferentes politólogos y especialistas en el mundo. Hay que evitar esta situación, y cuando Rusia impone una posición en contra de del establecimiento de bases militares de la OTAN dentro de Ucrania, está evitando concretamente una situación de escalada de violencia y una guerra mucho más triste y mucho más pues conflictiva en términos de todas las naciones que podrían incluirse cuando esto en un supuesto negado pudiese suceder. Ojalá que no suceda, porque pues no quedará nada del mundo. Estamos hablando de dos grandes potencias que se enfrentan.
Ucrania es la excusa, es Estados Unidos, Rusia y sin duda la OTAN. Además, China acompañando de manera permanente a Rusia. Para despedirlo, en conclusión, David, lo que veremos más entonces, más de lo mismo de los últimos meses. Más sanciones para tratar de quebrar sobre todo el sistema económico, financiero y militar de Rusia y más agresiones en general al gobierno, al pueblo ruso y más apoyo a Ucrania desde Occidente. Seguiremos viendo más de esto, pero al mismo tiempo seguiremos viendo mayor deterioro de la hegemonía norteamericana, del imperialismo norteamericano sobre la geopolítica en el mundo. También seguiremos viendo cómo la Unión Europea se sigue desquebrajando en contradicciones entre su posición ideológica y política, su servilismo frente al imperialismo norteamericano y sus intereses económicos. Es evidente que la relación entre Europa y Rusia es lo más conveniente para el pueblo europeo. Sin embargo, por posiciones de carácter histórico, por posiciones que siguen sirviendo a esa visión unipolar o a esa visión bipolar del mundo, entonces se niegan al desarrollo y a un nuevo orden mundial que ya está abriéndose camino en función de estas nuevas potencias que emergen, como son China, como son Rusia, como es Turquía, como es Irán, y que finalmente, como es la India, y que repercuten finalmente en las relaciones económicas, comerciales, de carácter cultural y social en todo el planeta. América Latina no escapa de eso y es por eso que también se han generado nuevos vínculos, nuevos puentes, nuevas formas de relacionarnos con estos nuevos mercados, pero además con estas nuevas visiones desde el punto de vista geopolítico para el mundo. Muchísimas gracias, David, por ese análisis. Muy buenas noches y bienvenido siempre. Muchísimas gracias a todo el equipo de Telesur y a toda la audiencia que nos escuchó esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.